Como fan de los Juegos del Hambre, la existencia de Balada de pájaros, cantores y serpientes no ha supuesto en mí solo una nueva obsesión, que sí, que estoy obsesionadita, sino que también me ha dado ganas de más y más. La verdad es que me encantaría saber más sobre el universo de Panem y más sobre los personajes que forman parte de la saga completa. Es por eso que he elaborado una lista con 10 spin-offs que creo que serían muy interesantes. Si tú también eres fan de los Juegos del Hambre y de Balada de pájaros, cantores y serpientes, te recomiendo que te suscribas a este canal porque aparte de hablar de cine, de estética y de un montón de cositas más, tenemos una playlist, una serie en la que tratamos en exclusiva temas referentes a los Juegos del Hambre. Entonces, ¿qué spin-off me gustaría ver escrito o en el cine? Empezamos por el número 1, la historia de Haymitch. Y es que los Juegos del Hambre de Haymitch fueron un evento muy destacable en la historia. Eran otros de esos vasallajes de los 25 y en este caso se duplicaba el número de participantes. Ahí también podríamos enlazar un poco con la historia del origen del pin del sinsajo de Katniss, que bueno, en la película tiene un origen diferente, pero en el libro pues sabemos que proviene de la tía de la hija del alcalde, que tiene una relación más o menos cercana con Katniss. Además, así podríamos conocer mucho más la historia de Haymitch y cuáles fueron los traumas que le moldearon la personalidad para llegar a ser la persona que conocimos en la saga de los Juegos del Hambre. En el punto número 2 creo que sería muy interesante irnos aún más atrás en el tiempo a los sucesos anteriores a Balada de pájaros, cantores y serpientes y conocer cuál fue el proceso de creación de los Juegos del Hambre, desde la historia relativa al padre de Coriolanus Snow hasta cómo fueron los primeros juegos y cómo eso impactó en la sociedad. Además sabemos muy poquito de lo que es el padre de Coriolanus y podríamos ver también apariciones del decano Highbottom, que fue a quien se le atribuyó la creación de esos juegos. En el número 3 creo que quizás no lo hayáis pensado mucho, pero hablemos del Distrito 13. ¿Cómo era el Distrito 13 antes de la rebelión? ¿Cómo era la vida allí? Y ver cómo se encendió la chispa para que se rebelaran. Al fin y al cabo, el Distrito 13 era responsable de la creación de armas y tenía una vinculación muy cercana con lo que es el Capitolio, por lo que yo sé que me imagino que había ciertos privilegios en ese distrito. Entonces me gustaría ver un poco cómo era la vida ahí antes de todo y cuál fue la chispa que encendió la rebelión en aquellos tiempos. En el número 4, quizás no tan interesante, pero sí nos da más morbo, digamos. Me encantaría ver los Juegos del Hambre desde la perspectiva de un distrito que no sea el Distrito 12, ver cómo se viven los juegos en otros sitios, quizás elegir otro de los personajes que ya conocemos en la saga, como puede ser Finn y Coder, porque la verdad es que esos juegos fueron muy interesantes, o simplemente que se nos presente a un personaje que no conocemos de la saga, poder seguir cómo se vivieron los Juegos del Hambre desde antes de la cosecha, bueno, un poco similar a lo que vimos con Katniss, pero en otro distrito y con otros personajes. Quizás estaría guay verlo desde la perspectiva de los distritos pudientes, como el Distrito 1 o el Distrito 2, donde allí entrenan. ¿De qué distrito os gustaría ver la experiencia? En el punto número 5, y creo que esto podría estar muy guay, me encantaría ver la historia de Cina, o de Cina, no sé cómo lo pronunciáis. A mí me encantaría ver la historia de Cina antes de que conociera a Katniss, antes de llegar a ser estilista de los juegos, y ver cómo funcionaba en el mundo de la moda, cómo se abrió camino en el Capitolio y a la vez su contraparte, que era formando parte de la rebelión. Ver cómo se manejaba entre dos mundos, ¿no? El mundo que apoyaba los Juegos del Hambre y el mundo que pretendía destruirlos y cambiar la sociedad. Además, es uno de mis personajes favoritos. Ya sabéis que yo amo la moda, amo el vestuario y, cómo no, Sina tiene que ser uno de mis favoritos. En el número 6 me gustaría ver también qué pasa con Katniss y con Peeta en el Distrito 12. Sí es verdad que se les ve con una vida bastante tranquila, que se les ve con sus hijos y tal, pero yo creo que pueden pasar más cosas después. Sería interesante ver que se está mudando más gente otra vez de vuelta al Distrito 12, cómo funciona la sociedad, cómo los recuerdos de los eventos
les afectan, la crianza de los hijos, ver un poco cómo la sociedad ha cambiado, pero sí, creo que sería necesario igual introducir algo más de acción, ¿no? Un nuevo villano. ¿Se os ocurre a alguien? El spin-off número 7, que creo que sería muy interesante, sería conocer el origen de los Avox o seguir la historia de alguno de los Avox. Por si no sabéis lo que es un Avox, porque en las películas no se explica demasiado, estamos hablando de aquellas personas que han sido castigadas por el Capitolio, a quienes se les ha cortado la lengua. Por ejemplo, en los Juegos del Hambre tendríamos a varios Avox que están sirviendo a Katniss y a Pita cuando llegan al Capitolio. Son personas que no pueden hablar y además se les usa un poquito como de sirvientes. Y creo que esto nos haría ver el Capitolio desde una perspectiva aún más cruel y aún más cruda. En el número 8, esto igual es una cosa que no tiene tanta relación súper directa con los Juegos del Hambre, pero unos Juegos del Hambre con personas adultas. Creo que cuando propusieron hacer unos Juegos del Hambre con las personas del Capitolio, con las personas malvadas del Capitolio, o con los niños del Capitolio más bien, se les pasó por alto la idea de poder hacerlo realmente con mandatarios o personas que hayan tenido que ver en la dictadura de la que formaba parte Panem. Entonces creo que podría ser muy interesante meter a diferentes personas ya adultas, quizás como forma de vivir una condena por sus delitos y que fueran a los Juegos del Hambre. Pero bueno, yo lo dejo ahí como idea, desarrollen si quieren, pero creo que podría ser muy guay. Además, si son todos malos, tampoco terminamos de empatizar y nos gusta mucho más ver la guerra, ¿verdad? En el número 9 me encantaría ver la historia de Tigris. Yo tengo varias teorías sobre lo que ocurrió con Tigris a raíz de Balada de pájaros, cantores y serpientes y cómo al final de la saga la vemos transformada completamente y odiando a su primo, a Coriolanus. Entonces creo que sería súper guay ver tanto su distanciamiento y relación con Coriolanus Snow como su proceso de ser aprendiz de diseño de moda o trabajadora, porque estaba trabajando, a llegar a ser estilista de los juegos y cómo a raíz de ahí fue decayendo su historia, ¿no? Hasta convertirse más o menos en un rebelde. No sé, creo que Tigris es un personaje muy poco explotado y necesitamos saber mucho más de ella. Y por último, por supuesto, como no podía ser de otra forma, en el número 10 me encantaría ver el ascenso al poder de Coriolanus Snow y su reinado, su mandato, antes de los sucesos de los Juegos del Hambre, antes de encontrarse con Katniss en su camino. Y de hecho, y uno de los motivos por los cuales no estoy subiendo tantos vídeos sobre los Juegos del Hambre es porque ahora mismo estoy escribiendo un fanfic sobre este tema, sobre cómo Coriolanus Snow vive los sucesos de después de Balada de pájaros, cantores y serpientes. Esto sí es verdad que yo estoy llevándolo todo a un fenómeno fan y una imaginación que no concuerda con los sucesos posteriores de los Juegos del Hambre, pero bueno, que estoy muy entretenida con eso y por eso pues, estoy subiendo tantos vídeos sobre este tema. Aún así, creo que sería muy interesante que podamos leer o podamos ver ese ascenso al poder, esa forma de engañar, de envenenar, de manipular a las personas, tan característico de Coriolanus Snow. Saber qué es lo que el pueblo opina de él, ver de nuevo su relación con Tigris. En fin, estos han sido los 10 spin-offs que me encantaría ver sobre los Juegos del Hambre y Balada de pájaros, cantores y serpientes. Dime cuál es tu favorito y dime también si se te ocurre alguno más que podría ser interesante. No olvides suscribirte para seguir con nuestra serie de los Juegos del Hambre y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Chao! ¡Mua!